Buenos días, mi gente, bienvenidos a otra mañana en nuestro canal Hazlo por ti. Hoy vamos a enseñarles cómo cambiar el ABS sensor de la rueda delantera. Les voy a dar primero una pequeña introducción del problema que tenemos y cómo proceder a cambiarlo. Este es nuestro nuevo proyectico. Ya les he puesto algunos videos de cosas que le hemos hecho. Tuvimos un problema con el ABS Control Module que nos estaba dando muchos errores en todo lo que es el sistema de antibloqueo de freno. Logramos resolver la mayoría de ellos cambiando el módulo. Llegamos ahí a la conclusión después que medimos los sensores traseros. Después les voy a hacer un video muy interesante de dónde encontrar, que no lo pude encontrar. En ningún lugar que busqué encontré dónde sacar el sensor trasero de las ruedas traseras, la toma que lo desconecta de la corriente. Después de desarmar medio carro, pues logré encontrar dónde se desconecta. Pero bueno, eso se lo haré en otro video porque ahora no voy a concentrarme en tratar de sacar el carro que funcione bien para poder registrarlo y sacarle chapa. Bueno, les enseño por acá. Por acá les enseño, vamos a prenderlo. Como pueden ver, ahí tenemos las luces que no se nos van, el ABS, tenemos un problema en el sistema de antibloqueo de freno y el traction control de deslizamiento, que eso también nos indica que hay un problema con el sistema de ABS. ¿Qué es lo que es el sistema de ABS? Bueno, pues el sistema de ABS es un sistema electrónico que maneja el fluido de líquido de frenos para todas las gomas, igual que maneja el comportamiento. Cada goma tiene un sensor. Ese sensor le indica qué tracción tiene la goma para que ese módulo le diga al carro cómo frenar, porque estos carros modernos, los carros mecánicos antiguos, no tienen ese sistema. Cuando tú aprietas el freno, simplemente el fluido va parejo para las cuatro gomas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estás por zonas irregulares, cuando estás a mucha velocidad, en diversas circunstancias especiales, pues el carro no debe frenar de igual manera, porque eso te puede deslizar el carro. ¿Qué es lo que hace el sistema de control de antibloqueo de freno? Esos sensores le mandan por un campo electromagnético que va en los rodamientos una señal. Si la goma se levanta y no tiene tracción, pues ese módulo le dice a esa goma que no frene y que frene las tres que sí tienen tracción. Eso es muy muy importante. Así que les enseño, por aquí les voy a poner abajo también el error específico con el escáner que nos compramos. Les dejo el link en la descripción. El error específico que nos dio. Ya le quitamos todos los demás, los traseros que no tenían problema, que era solo el problema del que tenían el control del módulo. Pero me sigue dando uno solo. Y ahora les enseño por qué. Bueno, muchachos, este carrito lo compré en la subasta, un precio muy muy barato. A mí siempre me gusta buscar oportunidades de cosas que yo pueda arreglar, porque ahí es donde realmente está la ganancia en el precio. Igual que este BW, que lo tenemos alquilando en la plataforma Turo. Por aquí me le dieron un golpecito que tengo que arreglarlo. Por cierto, les dejo también el link de mi perfil en Turo para si están por algún día por acá por Las Vegas y quieren rentar carros buenos, bonitos y baratos, pues ahí pueden ir a encontrarlo. Bueno, les seguía comentando, ven, el carro, yo fui a la subasta y estos carros generalmente en la subasta se van a precios muy muy baratos porque se ven muy feos. O sea, el daño, la gente cuando lo ve dice, oh, esto es un gran problema, cuando realmente todo lo que tiene este carro lo podemos hacer nosotros, y de hecho lo hemos estado haciendo y lo hemos estado documentando para ustedes. Este carro tuvo un golpe frontal aquí, pero como pueden ver no afectó absolutamente nada de la parte estructural del carro. Solo fue los cables estos que ya los arreglamos, el front bumper que ya lo compré, también les voy a hacer un video de cuando lo vaya a reemplazar. Los fender que están muy malos, también los tenemos para cambiarlos, muy baratos, que los cogimos en el Junker. Y ven
ciertos golpes estéticos, los espejos que ya los reemplazamos, la escotilla que no cierra, también se las voy a hacer en un video, y este golpe de aquí que es el más grandecito y más complicado porque está en el quarter rear panel, que esto no es reemplazable, o sea, sí es reemplazable pero con mucho trabajo, lleva soldadura mecánica, picarlo y poner el otro, que por cierto no es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a tratar de jalar esto, llevarlo a su lugar y con filler, con masilla, arreglarlo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Bueno, ya estamos listos para empezar, muchachos. Lo primero que les digo es que cuando vayan a levantar las gomas o calcen el carro, en el caso que sean las traseras, como vamos a trabajar en la delantera, pues ponen la emergencia. La seguridad es lo primero. Una vez que ya le pusimos la emergencia al carro, antes de levantarlo, muchachos, tienen que aflojar las tuercas para no estar haciendo fuerza cuando el carro ya esté levantado. Siempre para la izquierda. Listo. Una vez que están flojas las tuercas, procedemos a levantar el carro. Como ustedes saben, estos gatos tienen una zanja aquí que tienes que revisar bien dónde lo pones, porque si lo pones mal se te puede caer o te puede dañar la estructura, la carrocería del carro. Bueno, ahí lo tenemos donde va. Vamos para arriba. Tienen que ver que la goma quede suspendida completamente para poder sacarla. Y ahí está suspendida la goma. Vamos a acabar de sacarla. Y cuando la saquemos, la vamos a poner debajo del carro, como siempre les digo, para prevenir que si se cae, bueno, que no te pase nada antes y que tampoco se dañe el carro. Este procedimiento, muchachos, es el mismo tanto para el lado derecho como el izquierdo. Así que en este caso yo solo tengo este, ¿no? Pero ya saben que cualquier lugar que sea, tienen que hacer la misma operación. Ya sacamos la goma y la ponemos debajo del carro por nuestra seguridad. Ahora les voy a enseñar cuál es el problema. El escáner, muchachos, en este caso yo siempre les recomiendo que cuando se compren el escáner, al final eso es una herramienta que les va a durar toda la vida o un largo tiempo, así que no escatimen en costos. Cada vez que un carro tiene un golpe, lo primero que hay que revisar son las tomas. Estos cables estaban pelados, se los puse en otro capítulo. Estos cablecitos son los que van a la luz del neblinero de aquí. Todavía tengo que comprobar y medir a ver si son esos. Y supuestamente, miren el sensor que vamos a quitar, partido. Con razón me está dando el error. Esto es muy sencillo. Simplemente lo quitamos de aquí. Esto tiene una pestañita, ¿ven? Y vamos a quitar esta parte que es la del sensor. Después venimos aquí, quitamos esta tuerca que nos quita toda esta presilla. Yo siempre les recomiendo que le tiren una foto antes de sacarlo, muchachos. Entonces le tiran una foto para que sepan la forma en que va. Esta manguera da una vuelta por aquí atrás, como pueden ver ahí, viene hasta acá. Todos estos clips los tenemos que sacar con cuidado. La mayoría de ellos se parten siempre, caballero, porque están muy tostados. Y el último paso es venir aquí atrás, quitar esta tuerquita y con mucho cuidado, no rompas la parte de adentro que es plástica. Tienen que ir manipulando el sensor, si no sale fácil, tienen que buscar un poquito de WD-40 y echárselo por ahí antes de empezar a trabajar en él. Bueno, muchachos, ya yo les enseñé cómo desconectamos esto. Simplemente tiene una presillita aquí abajo, ¿la ven? La presionas para arriba y zafas el cable.
asegúrense de que los cables no estén partidos antes que nada y que no haya ningún corte en la parte de adentro. Ahora, esto, si quieren sacarlo, en el caso que yo compré el sensor original, después les voy a estar hablando de eso, tienen que meter un pinchito por ese huequito que ven ahí, muy chiquito. Tiene que ser un destornillador de paleta, y entonces ese pinchito, ya después esto se desliza para atrás. Cuando con el pinchito puesto se desliza para atrás y sacan el sensor. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sensor ya trae esa presilla incluida, lo cual es muy lógico porque cuesta bastante trabajo sacarla, así que sencillamente vamos a sacarlo. Ya lo sacamos aquí. ¿Ven? En este caso ni se rompió, pero bueno, mayormente siempre se rompe. Muy buena esa presillita. Por allá adentro tiene un clip, que es la que lo asegura para que lo puedas deslizar para atrás. Bueno, ahora vamos a seguir sacando este tornillo y seguir guiándolo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Estos clips de aquí abajo, que sí no los trae aquel ensamble, simplemente tiene dos presillitas aquí atrás, que le aprietas la presillita y él sale del lugar. Estos son como si fueran zip ties, que es lo que yo hago para poder utilizarlo. Deja ver si con una mano se los puedo enseñar. Le levanto la orejita que tiene aquí atrás con una navajita bien afilada, y entonces ya ven cómo puedo. Bueno, muchachos, ya estamos listos. Tenemos que usar el cubo 12 milímetros. Vamos a empezar a sacar el sensor. Estas presillas deben venir con el sensor nuevo que vayan a poner. Sí, me imagino que sí. Voy a comprobarlo ahora cuando lo acabe de quitar, porque realmente quitarla es un poco complicado. Para poder quitarla tenemos que levantar estas pezuñas para poder sacar los calzos y volver a hacer lo mismo con la otra. Así que dudo mucho que la otra no lo traiga. Este tornillito que hay por acá atrás es 12 milímetros también, pero por aquí no podemos poner la chicharra, así que vamos a buscar una llave 12 española. Este es el más complicado, que no está complicado, está fácil, pero realmente no lo puedes casi ni ver. Aquí tenemos el otro. Esto tiene una cantidad de tornillos. Tienen que acordarse, muchachos, de dónde son cada tornillo. Como pueden ver, todos son de diferente tamaño. Entonces yo lo que hago es organizarlo en el orden que los fui sacando. Si empecé por aquí, los empiezo a poner en el orden. Después fui a este. ¿Ven? Ya yo sé que de derecha a izquierda los voy a ir poniendo en ese mismo orden. Vamos para este de aquí. Este es igual. Ya tenemos casi zafado completo el sensor. Nada más que nos falta el último tornillito, que es este, que es el que más cuidado hay que tener, de hecho. Listo. Este es 10 milímetros. Este es distinto a los demás. Y aquí tenemos nuestro sensor defectuoso y partido. Vamos a buscar el nuevo y ahora les enseño cómo ponerlo y cómo comprarlo además. Bueno, muchachos, ahora les voy a enseñar la pieza nueva y antes que nada darles un consejo. A pesar de que muchas cosas resultan comprar en AutoZone, como por ejemplo rodamientos, partes mecánicas, rótulas, las partes de la dirección, porque eso no tiene como tal funcionamiento electrónico adentro. Yo lo compro en AutoZone. Cuando estoy apurado voy ahí y lo compro. Cuando no, lo compro por eBay o por Amazon, que es muchísimo más barato. Ahora, todo lo que son componentes electrónicos, gente, todo, como en este caso son sensores, los termostatos,
todas las pastillas, todas esas cosas, tienen que comprarlas originales. Créanme, a pesar de que sea nueva, que vayan a AutoZone, después van a llegar, van a pasar todo este trabajo, van a desmontarlo y van a ver que les va a seguir dando error. Créanme que me ha pasado más de una vez, desgraciadamente. Y después te vuelves loco pensando que no es lo que es otra cosa, porque ya esto lo cambiaste y lo pusiste nuevo, y resulta que muchos de estos sensores solo son compatibles con los originales. Ahora, en eBay, cuando ustedes ponen OEM, que es como Original Ensemble, por aquí les aclaro mejor qué es lo que significa, y ustedes ponen, por ejemplo, en este caso Front Brake Sensor OEM, cuando los busquen por ahí, les va a poner en la descripción Genuine, Original Ensemble, cualquier de esas cosas. Y en las fotos, cuando van a comprobar, les voy a enseñar. En las fotos venía el sticker, lo pueden ver, Hyundai Kia, Original Ensemble, con el número de parte. Eso venía en las fotos. O sea que yo vi, y la gente dirá, no, pero es un sticker, al final se lo ponen. Bueno, caballero, yo realmente nunca he tenido problemas con estas cosas compradas en eBay, que digan originales, que lo sean. Además traen su garantía, lo puedes devolver. Made in Corea, original del carro. Y aquí el sensor assembly front right, que es el que estamos cambiando, el lado del pasajero, ABS. Listo, vamos a ponerlo. Vamos a poner nuestro sensor nuevo. Como pueden ver, trae todos los clips, incluso vienen marcados. Miren la R de right, para que no haya lío. Como mismo hicimos para ponerlo por acá, mira que bueno, trae hasta el clito para ponerlo, así que muchas veces los que compran AutoZone no traen estos clips, así que es muy conveniente. Además, para ponerlo sencillamente, caballero, vamos a hacer el proceso inverso. Y proseguimos por la presilla por acá. Aquí pueden ver donde van estas mangueritas, que son de refuerzo. Eso te indica que van contra el hierro para que no se pelen. ¿Ven? Cogemos nuestro tornillo en el orden que lo pusimos. Yo siempre me gusta presentarlos todos, caballeros, antes de apretarlos. Ya ponemos este aquí, vamos a poner el de atrás. Ahí entró bastante bien. Vamos a seguir para acá. Ven que esto tiene un huequito acá abajo, es para esta pestaña de aquí. Así que eso prácticamente te indica la posición en la que va. Ponemos con la mano y ya vamos a la toma. Caballero, antes de ponerlo arriba, por supuesto, lo conectan aquí. Siempre es bueno echarle un poquito de spray dieléctrico. En este caso no lo tengo, así que discúlpeme, caballero, pero es un consejo. Y entonces ya vamos y lo ponemos donde va. Caballero, esto está listo. Vamos a apretar los tornillos. Voy a quitar el cubo. Voy a poner el cubo 12. Ponemos el cubo 12, esta la tenemos que apretar con la llave 12 de ojo. Tienen que aguantarlo en posición, caballero. Esto tiene una pestañita abajo que es para eso, para que no se te vaya de posición. Así que lo aguantan donde va con una mano y lo aprietan con la otra. No les vaya a quedar torcido, ¿eh? Lo aguantan. Aquí abajo tiene una pestañita, una guía, que es para que él te lo aguante en la posición en la que va.
tienen que asegurarse que todos los tornillos estén bien apretados. Listo. Todo está en orden, todo se ve bien. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego, caballero. Antes de poner la goma, a ver si se nos quita el error. Mi gente, éxito total. Miren esto. Maletero abierto, una goma baja de aire. Le dimos donde, caballero. Le dimos otro paso más. Excelente. Ahí nos ahorramos entre 400 y 500 dólares por diagnóstico y cambio de piezas. Y bueno, chicos, ya tenemos nuestra goma puesta, apretada. Solo recordarle que aquí tenía el plástico partido, así que no van a poder ver el sensor. Les voy a enseñar bien en el otro lugar. Este es el fender liner, la bóveda, el guardafango, cualquier cosa. Tiene unos tornillos aquí debajo que tienen que quitar aquí y unos tornillos aquí adentro. Entonces pueden echar este liner para atrás. No tienen ni que siquiera, que ya van a tener la goma quitada para poder trabajar. Echan el liner para atrás y ahí ya van a tener acceso para poder desconectar el sensor. Si les fue de utilidad el video, muchachos, recuerden, regálenme su like, sus comentarios, suscríbanse al canal, que es una manera que tienen de apoyarnos para seguir creando este contenido para ustedes y ayudándolos con este tipo de tareas. Nos vemos.